Hola, buenos días. Hoy vamos a dar este tema, el tema de vacunación, todo lo que es el sistema inmunitario. Es un tema que, bueno, que la pandemia volvió a colocar como en el tapete de discusión. O sea, hoy por hoy cualquier programa, digamos, que trate algún tema de salud, sí o sí toca algún tema que tenga que ver con vacunación. Así que es un tema como para tener un conocimiento general, cómo funcionan, y también para ir formando nuestra propia opinión. Ustedes se van a encontrar en muchos lugares, digamos, con eh, grupos que apoyan la vacunación, grupos que apoyan la antivacunación. La idea es que ustedes conozcan la información y que tomen sus propias conclusiones. Así que bueno, vamos a empezar a ver un poquitito. Bueno, vamos a arrancar primero para entender lo que es el sistema inmunitario, ¿sí? Nuestro sistema inmunitario, como para que ustedes tengan una idea, cuando nacemos, nuestro sistema nervioso codifica todo lo que somos nosotros, ¿sí? O sea, todo lo que orgánicamente soy, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con mis órganos, con todo. Ya está determinado mis alergias, ya está determinado un montón de circunstancias que tienen que ver, digamos, con ese sistema inmunitario que se me formó. No hay dos sistemas inmunitarios iguales al momento de nacer, así que podemos encontrar algunos que son súper sanos y otros que son súper reactivos. Así que en ese momento, digamos, el cerebro interpreta lo que soy yo y a partir de ahí, cualquier cosa extraña de afuera, cuando ingresa o intenta ingresar a mi cuerpo, mi sistema inmunitario lo va a detectar como una alarma y lo va a tratar de destruir. Ese es el sistema inmunitario, ese es el sistema de defensa que tiene nuestro cuerpo. Entonces reconoce lo que soy yo y a partir de ahí cualquier cosa extraña que quiera ingresar a mí lo va a tratar de rechazar. Desde una alergia, que recién estaba estornudando, desde una alergia es algo que entró con la respiración y genera la respuesta en mi sistema inmunitario, desde hasta el rechazo de un órgano cuando se hace un trasplante. Eso lo habrán escuchado muchas veces, digamos, en los medios cuando hay algún tipo de trasplante. El rechazo de la sangre, cuando uno quiere donar, ¿sí? O sea, no podemos donar a todos, tenemos que ver nuestro grupo sanguíneo para ver si son compatibles o no. Y de esa misma manera, digamos, un montón de situaciones que se pueden ir dando. Alergias, por ejemplo, al metal, ¿sí? A veces se coloca en un aro y le genera algún tipo de alergia. Así que todo eso está codificado en el momento de nacer. ¿Qué es esa inmunidad entonces? Es el estado de resistencia del organismo frente a los antígenos. Antígenos es cualquier cosa ajena a mi cuerpo que me ataca, ¿sí? Cualquiera. Por eso le decía, puede ser el polen, puede ser el polvo, puede ser la lana, puede ser alguna sustancia química, lo que ustedes quieran, un cambio en la temperatura, lo que ustedes quieran que me ataque, eso va a ser un antígeno, el malo de la película. El sistema inmunitario distingue lo propio de lo ajeno y elimina del cuerpo las moléculas y las células ajenas potencialmente nocivas, o sea, aquellas que él reconoce como que pueden llegar a causar algún tipo de daño. Cualquier molécula capaz de ser reconocida por el sistema inmunitario se va a considerar un antígeno. Entonces, cualquier cosa del medio ambiente que me ataca. Bueno, los antígenos entonces son sustancias que por lo general van a ser proteínas, ¿sí? En la mayoría de los casos, en el pelo de los animales, en la caspa, en la lana, siempre hay proteínas y a eso es lo que nosotros reaccionamos, que se encuentran en la superficie de las células, los virus, los hongos o las bacterias, esas proteínas, digamos, que tienen estos microorganismos. Las sustancias inertes como las toxinas, los químicos, las drogas, partículas extrañas, también pueden ser antígenos. El sistema inmunitario reconoce y destruye sustancias que contienen antígenos. O sea, lo que va a buscar el sistema inmunitario es eso que él considera que es ajeno a mi organismo. Las células corporales tienen proteínas que son antígenos. Estos incluyen un grupo llamado los antígenos HLA. Su sistema inmunitario aprende a ver estos antígenos como normales y por lo general no reacciona
contra ellos. O sea que todo nuestro organismo tiene proteínas de por sí, pero esas son las que él codificó en el momento de nacer, ¿sí? Entonces no las rechaza, las reconoce como propias. Vamos a ver, mis perros están haciendo... Yo me siento a dar clase y mis perros se empiezan a comportar, parece esas criaturas. La inmunidad innata o inespecífica es un sistema de defensa con el cual nacemos y que nos protege contra todos los antígenos. Esto de ser innata o inespecífica es porque no se puede clasificar. No hay una manera de saber qué tipo de inmunidad va a tener un recién nacido. O sea, hasta que no empiece a manifestarse, no vamos a poder saber. Pero ustedes habrán conocido bebés que son más sanos que otros, ¿sí? Que tienen algún tipo de protección extra que otros bebés no lo tienen. No hay dos cuerpos que nazcan iguales, por eso le decía que después con las vacunas y con el transcurso del tiempo van a ir asemejándose más, pero en el momento de nacer esto no es así, así que en el momento de nacer nuestro sistema es el que se va a codificar y que va a decir, bueno, ¿qué soy yo? ¿Sí? Todo lo que comprende y qué tipos de proteínas tengo como para que mi sistema inmunitario lo reconozca. Consiste esta innata, la que nacemos, en barreras que impiden que los materiales dañinos ingresen en el cuerpo. Estas barreras forman la primera línea de defensa en la respuesta inmunitaria. Bueno, este tipo de barreras naturales, que se refiere ahí, son las que todos tenemos, pero no todos vamos a tener de la misma magnitud, ¿sí? O sea, algunos tienen más marcado, digamos, esa barrera que otros. Un ejemplo, ¿sí? El reflejo de la tos. Cualquier cosa extraña que ingrese al pulmón, el sistema inmunitario hace que el pulmón tosa. ¿Para qué? Para tratar de sacarse cualquier cosa extraña que esté en el pulmón. Por eso cuando tenemos catarro tenemos tos, porque trata de sacarse ese catarro. Las enzimas en las lágrimas y los aceites de la piel. Todos los líquidos de nuestro cuerpo van a generar, digamos, una cantidad de sustancias que van a ir modificando, por ejemplo, el pH en la piel. El pH en la piel es levemente ácido, así que cuando eso cambia, da posibilidad de que aparezcan algún tipo de colonias como hongos, por ejemplo, en la piel o una infección. Entonces, levemente ácida es lo que mantiene a raya la sudoración, digamos, es lo que permite que esa piel se mantenga en esa condición. El moco, que atrapa las bacterias y partículas pequeñas, todo lo que sea el moco, la nariz, ¿sí? Hablando sobre todo, se llama pituitaria. Esa pituitaria, ese moco que está en la nariz, cuando ingresa el aire por la nariz, se va a ir pegando con ese moco todas las partículas que pueden estar en el aire, que nosotros no la podemos ver, pero hay partículas que se van quedando. Por eso les habrá pasado a lo mejor alguna vez que en algún determinado momento el moco salió con algún tipo de coloración, ¿sí? Puede salir más marrón, puede salir verdosa. ¿Por qué? Porque va a ir tomando las partículas que están en el aire en donde nosotros estemos. Si ustedes estuvieran respirando todo el tiempo en un lugar donde hay mucho monóxido de oxígeno, de monóxido de carbono, perdón, el escape de los autos y demás, se va a ir oscureciendo ese moco porque toma partículas de ese monóxido de carbono del aire. Así que ese moco lo que hace es limpiar el aire a medida que va pasando por los cornetes de la nariz, que eso lo vimos en la parte respiratoria, para poder dejar llegar al pulmón un aire más limpio. O sea, la idea es que atrape esos mocos. Si yo respiro por la boca, no tengo esa defensa, ¿sí? Por eso siempre es mejor respirar por la nariz. La piel ya hablamos también en otras oportunidades. La piel cumple una función esencial. Ya habíamos visto todas las funciones que tenía la piel cuando vimos la clase, pero recuerden siempre, digamos, que esa piel, uno es el órgano más grande del cuerpo,
Y segundo, es la principal barrera en el sistema inmunitario. Si yo tengo mi piel cortada, lastimada, quemada, es como abrir un boquete en esa piel, ¿sí? Abrir un agujero. Entonces, obviamente, por ese agujero pueden entrar miles de microorganismos al día, miles, ¿sí? No tenemos forma de contar, porque aparte no los podemos ver, ¿sí? Así que eso es imposible de poder manifestar cuántas veces podemos estar en contacto. Ahora con la pandemia tomamos un poco más de conciencia, pero también ahora nos estamos relajando. ¿Por qué? Porque como ya nos vacunamos, como ya pasó un poco todo lo que es el furor, muchas veces eso lo que hace es hacer que nos relajemos y que nos olvidemos las medidas preventivas. Las medidas preventivas ahora con el COVID, siempre a mano el alcohol, ¿sí? ¿Y por qué el alcohol con agua? ¿Sí? El alcohol rebajado. Porque el alcohol que tiene un porcentaje de agua, el 30% de agua, esa agua que está en el alcohol permite más fácil que se pueda desnaturalizar la proteína de la superficie del virus. ¿Sí? Por eso es más efectivo el alcohol a 70 que el alcohol a 98 como es el alcohol puro. ¿Sí? Entonces el alcohol solito no le podría penetrar en las proteínas del virus, en cambio con un porcentaje de agua sí. Así que fíjense, algo tan inofensivo como el agua, aparentemente también puede llegar a ser muy peligroso. Bueno, entonces la piel es esa principal barrera, ¿sí? La idea es que no esté con ningún tipo de lesión. El ácido gástrico es otra de las, también ya lo hablamos cuando vimos digestivo, es otra de las barreras porque logra matar un gran porcentaje de virus y bacterias que ingresan a través de lo que tomamos o de lo que comemos. Ahora, cuando hablamos también ya de eso, voy a estornudar. Cuando nosotros abusamos de los antiácidos, esa protección se pierde. Y esa protección puede hacer que muchas veces aparezcan situaciones como una gastroenterocolitis, gastroenterocolitis, que quiere decir afecta al estómago y al intestino, generando una colitis. Que pueden ser virales, bacterianas, sobre todo en verano, ¿sí? Que por ahí se consume mayor cantidad de agua, y el tiempo que está en la potabilización del agua no le da el tiempo suficiente como para poder exterminar la cantidad de bacterias que hay en el agua. Así que muchas veces tenemos esa condición, a veces se rompen los caños. Ahora justamente tengo roto el caño enfrente de mi casa, el caño maestro de agua, y al estar abierto, cualquier bacteria que pueda estar en la tierra se va a ir filtrando también. Así que periódicamente aparecen este tipo de enfermedades. Cuando aparece una persona con gastroenterocolitis no hay problema, ¿sí? Puede haberse contagiado en miles de lugares. Pero cuando se empieza a ser notorio en una comunidad que cada vez hay más casos y más casos y más casos, normalmente el punto común de todos va a ser el agua, ¿sí? O sea que cuando empieza a haber muchos casos hay que vigilar el tema del agua. Bueno, sobre todo cuando son más chiquititos, ¿sí? Los bebés más chiquititos siempre recuerden o el agua filtrada o un agua que esté hervida y enfriada después para asegurarnos que esté libre de cualquier bacteria de ese tipo. Bueno, y así podemos hablar de un montón de situaciones que tienen que ver con el sistema inmunitario. El pestañeo, las lágrimas son mecanismos de defensa. Cuando ustedes le agarran, supónganse una polvareda, ¿sí? Lo primero que hacen es pestañear, ¿sí? Y segregar más lágrimas. ¿Para qué? Para limpiar, es como un limpia parabrisas. Uy, me agarró mal. Bueno, esta inmunidad innata también viene en forma de un químico proteínico llamado inmunidad humoral innata. Los ejemplos abarcan el sistema de complementos del cuerpo y sustancias llamadas interferón e interleucina 1. Esta interleucina 1, estas son sustancias que van a ir fabricando el sistema inmunitario para poder defenderse. Y esta interleucina 1, ahí les aclaré que es la que causa la fiebre, porque la fiebre también es un mecanismo de defensa.
Nuestro cuerpo, y esto era una de las preguntas también que ustedes tuvieron, que vimos en la parte de dolor, antiinflamación y fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa. Con la fiebre lo que se logra es elevar la temperatura, porque muchos virus y bacterias no soportan una temperatura mayor de 40 grados. Lo que hacen es desnaturalizarse, romperse sus proteínas. Así que el cuerpo lo que intenta hacer es tratar de eliminar ese microorganismo que ha ingresado. Siempre la fiebre me está indicando que algo extraño a mi cuerpo entró. Lógicamente no podemos dejar que una persona tenga fiebre durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque empieza a desnaturalizarse las proteínas del cuerpo, ¿sí? O sea, no solamente de ese microorganismo, sino también de nuestro cuerpo. Y en el caso de los niños suele ser muy peligrosa porque genera convulsiones también. En el grande, muy raro, las convulsiones tiene que ser mucho tiempo de fiebre a muy elevada temperatura. Pero digamos que si no hay ningún tratamiento que controle la temperatura, puede llegar a ocurrir. Bueno, así que esta interleucina lo que me están avisando es que algo entró, es como una alarma que suena en una casa, ¿sí? Eso es la fiebre, es un mecanismo de defensa. Si un antígeno traspasa estas barreras, es atacado y destruido por otras partes del sistema inmunitario. O sea, el sistema inmunitario es muy complejo. Lleva desde la parte orgánica, como la piel, a cualquier otra sustancia que se van a ir segregando y distintas células, como glóbulos blancos, linfocitos y demás, que van a ser las que van a actuar con más determinación, digamos, como si fueran la policía. A eso le llamamos anticuerpo, ¿sí? Al que me defiende. Cada vez que un antígeno entra en mi cuerpo, mi sistema inmunitario va a formar un anticuerpo para ese antígeno. Si es como ustedes ven ahora, la policía se fue especializando. Hay policías especialistas en fraudes bancarios, hay otras que son especialistas en ciberdelitos, hay otros que son especialistas en trata de blancas, hay otras especialistas en el caso de violencia doméstica. Hay una variedad de tipos de policías en este momento. De la misma manera, hay una variedad de anticuerpos que se van formando a medida que yo me voy exponiendo a esos antígenos. Si yo tuve sarampión, tengo los antígenos del sarampión. Si yo tuve varicela, tengo los antígenos de la varicela. Y así sucesivamente con cada enfermedad que tuvimos y con cada vacunación que tuvimos, ¿sí? Los anticuerpos se pueden producir cuando el sistema inmunitario erróneamente considera el tejido sano como una sustancia dañina. Esto se denomina un trastorno autoinmunitario. Estas son las enfermedades autoinmunes. En estas enfermedades, mi propio sistema inmunológico me desconoce y me ataca. Normalmente el tejido que más ataca va a ser el tejido de la piel externa y la piel de los órganos. Es el que más sufre, puede haber otros, pero es el órgano que más sufre el ataque del sistema inmunitario. Acá tenemos enfermedades como el lupus, como el vitiligo, que es la pérdida de color de la piel, tenemos la psoriasis, son enfermedades que no son contagiosas, las autoinmunes no son contagiosas, pero generan un gran rechazo al otro debido a su presencia en la piel, ¿sí? Cuando ustedes ven una persona que tiene psoriasis, se le puede ver las escamas, ¿sí? O sea, las costras que se van formando de piel, y genera rechazo, por más que digamos que se diga que no es contagioso, de todas maneras hay un tipo de prurito todavía con eso. Lo mismo pasa con el vitiligo. Ahora hay hasta modelos internacionales que tienen vitiligo como para marcar o mostrar a la sociedad que se puede seguir adelante, pero mucho tiempo ha sido causa de discriminación también.
Bueno, cada tipo de anticuerpo va a ser único y defiende al organismo de un tipo específico. Por eso le decía, si tengo sarampión, voy a tener el anticuerpo de sarampión, ¿sí? Siempre de la misma clase. Bueno, ahí para que ustedes se lo imaginen, ¿sí? El antígeno, y cuando toma contacto con el anticuerpo, ese anticuerpo, digamos, se forma en masa, una gran cantidad. Para esto, imagínense una llave cerradura. No sé si vieron alguna vez, si fueron a hacer alguna vez una copia de una llave. Le ponen en el aparatito que lima y le van a ir sacando una copia igualita a la llave que ustedes llevaron. Toman una llave general, digamos, que no tiene marcado nada, colocan en la máquina y después, en base a la llave que ustedes llevaron, le van a ir haciendo las ranuras. Esto mismo es lo que ocurre cuando hablamos de la unión de antígenos y anticuerpos. Una vez que se unieron, que se acoplaron ahí, como ustedes ven en la imagen, nuestro anticuerpo se adapta, se modifica como una llave cerradura específicamente para ese antígeno. No va a servir para otro, se va a modificar exclusivamente para este, ¿sí? Entonces, vamos a ir teniendo en el transcurso de los años más y más anticuerpos diferentes que van a ayudarnos en distintas enfermedades. Vamos ahora entonces, hasta ahí era todo la inmunidad natural, la innata o natural, y ahora vamos a ver la inmunidad adquirida, la que yo puedo adquirir después que nací. Es la inmunidad que se desarrolla con la exposición a diversos antígenos. El sistema inmunitario de la persona construye una defensa contra ese antígeno específico. O sea, yo me preparo para defenderme. Es como si me hubiera ido a clases de artes marciales para aprender a defenderme. Puede ser espontánea por contacto con la enfermedad. O sea, si tuve sarampión, voy a tener el anticuerpo del sarampión. Artificial, por vacunas. Las vacunas vamos a ver ahora, pero las vacunas simulan una enfermedad. Uno de los tabúes que hay con respecto a la vacunación es que me genera la enfermedad. Va a tener síntomas similares y en muchos casos personas muy sensibles pueden llegar a tener alto, digamos, efecto adverso. Ahora, ninguna vacuna va a ser nunca superior a la propia enfermedad, nunca, ¿sí? Así que eso es uno de los tabúes que circulan y que generan un miedo en la comunidad respecto a las vacunas. Vamos a la activa. Activa y pasiva. ¿Qué quiere decir activa? En la activa es cuando mi organismo fabrica los anticuerpos, ¿sí? Tengan en cuenta, digamos, que esa fabricación es como una escuela de policía. Si yo en mi escuela de policía fabrico especialistas en cada una de las ramas, digamos, estaría en forma activa. Así que de la misma manera nuestro sistema inmunitario va a ir fabricando. Si fabrica, es activa. ¿Cuándo va a ser pasiva? Cuando se utilizan anticuerpos, pero que no son míos, son de otro. Acá ustedes escucharon mucho el tema de los sueros, la donación de plasma, los sueros equinos. Se habló mucho ahora en todo lo que es el transcurso de esta pandemia del COVID. Cuando hablamos de un sistema natural, dice, por ejemplo, los anticuerpos que la madre le pasa al feto durante el embarazo o al bebé con el calostro. Durante el embarazo van a pasar muchos anticuerpos al bebé, no todos, ¿sí? Van a pasar una gran parte, incluso ahora se está estudiando la posibilidad de aplicarles vacuna a la madre durante el embarazo para que ese bebé ya nazca con algunos anticuerpos incorporados. Pero la mayoría de los anticuerpos se los va a pasar con el calostro. ¿Qué es el calostro? El calostro es la primer secreción de leche que sale de los pechos de la mamá después del parto, ¿sí? Ese calostro, que suele ser un agua bastante transparente, las abuelas antes decían que estaba flaca la leche todavía. ¿Por qué? Porque no le veían con la coloración blanca natural, digamos, de la leche.
pero ese calostro que parece tan aguado, tan poca cosa, es sumamente importante en todo lo que sea el sistema mamífero, o sea, todos los animales que sean mamíferos. A tal punto en algunas especies, como las especies de los cerdos, que el cerdito que no se prendió por una teta de la mamá y no tomó ese calostro, no sobrevive. A tal punto, digamos, en el tema de los cerdos, es importante ese calostro. En el ser humano también es importante ese calostro. Le va a pasar la gran mayoría de las defensas. Ustedes habrán escuchado alguna vez que las abuelas dicen, uy, el bebé que toma teta es mucho más sano. No quiere decir gordo, ¿sí? Vieron que hay bebés que dicen, ay, sanito porque está todo gordo. Hay bebés que son flaquitos y son sanos también, o sea, no pasa por eso, sino que pasa porque tiene un sistema inmunitario que se defiende de las agresiones que puede llegar a tener un bebé. Y son varias las agresiones que puede llegar a tener un bebé. Entonces, durante ese calostro es donde se le pasa la gran mayoría. También puede ser artificial, entonces, con la aplicación de sueros o de plasmas. En este caso, ¿qué se hace? Por ejemplo, los sueros antiofídicos para las mordeduras de serpiente. ¿Cómo se fabrican? No sé si ustedes saben, digamos, pero les voy a explicar. Se toma una pequeña cantidad del veneno de la serpiente y se le coloca a un caballo. Normalmente se trabaja mucho con los caballos para fabricar sueros de uso humano. Es el famoso suero equino. Se hizo lo mismo ahora con el COVID también. Se espera que el sistema inmunitario del caballo genere los anticuerpos y cuando genera los anticuerpos se le saca sangre al caballo y se separa, ¿sí?, el plasma. El plasma es la sangre sin los glóbulos rojos, blancos, las plaquetas y demás. Va a tener solamente los que son la parte del sistema inmunitario, los anticuerpos y demás. Bueno, ese tipo de solución de suero es lo que se le coloca a una persona después que haya sido mordida por una serpiente. Es como si ustedes, si seguimos comparando con la policía, es como si yo trajera policía de otros lados, ¿sí? Supónganse de Corrientes, traigo policías para que me ayuden en un determinado momento. En ese momento va a servir, va a poder actuar como policía y va a solucionar la situación de ese momento. Pero tarde o temprano se tiene que ir, ¿sí? Tiene que volver a su provincia. Acá en el sistema inmunitario pasa lo mismo. Cuando me prestan los anticuerpos de otro lado, tarde o temprano se van a terminar. ¿Sí? Normalmente el suero antiofídico tiene una duración de 15 días. Así que si después de esa fecha me vuelve a morder una serpiente, nuevamente necesito usar o que me coloquen un suero antiofídico nuevo. ¿Sí? Eso no genera defensa porque no lo fabriqué yo, ¿sí? Lo fabricó otro y me lo prestó. Esa es la diferencia. Por eso ahora en el COVID a muchas personas se les colocaba plasma de personas que habían salido ya del COVID, ¿sí? ¿Para qué? Para ayudarles a salir más rápidamente, o sea, que tengan defensa como para poder salir de la crisis más grande. Bueno, si no, vayan diciéndome si quieren que repita alguna cosa, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los componentes que tiene la sangre del sistema respecto al sistema inmunitario? Bueno, dice, el sistema inmunitario incluye ciertos tipos de glóbulos blancos, al igual que sustancias químicas y proteínas de la sangre, como los anticuerpos, proteínas del complemento o interferón. Son todas sustancias que van a ir actuando en determinado momento. Algunas de estas atacan directamente las sustancias extrañas en el cuerpo, mientras que otras trabajan juntas para ayudar a las células del sistema inmunitario. Los linfocitos son de un tipo de glóbulos blancos y los hay del tipo B y T. Los linfocitos B se van a fabricar en el interior de los huesos largos, brazos, piernas, en la médula, ¿sí? En el caracú, para aquellos que les gustan comer puchero. Ahí es donde se van a fabricar y son los responsables principales de todos los, después de distintas sustancias que van a estar circulando en la sangre. Los linfocitos T son como los superpolicías.
Estos linfocitos T se van a fabricar en el timo. El timo es una glándula que está acá debajo del esternón. Es una glándula que cuando nacemos es pequeña y después va a ir creciendo durante la adolescencia y juventud y luego va a empezar otra vez a achicarse hasta que en la vejez vuelve a ser pequeño. Este timo es como la fábrica de policías, la escuela de policías. Por eso, en ese crecimiento que se va dando en la niñez y adolescencia es donde se colocan la mayoría de las vacunas. ¿Por qué? Porque el timo tiene la capacidad de fabricar más rápidamente los anticuerpos que está necesitando. Cuando quedamos viejos, ese timo disminuye, por eso muchas veces la fabricación de los anticuerpos en las personas mayores no es tan efectiva, ¿sí? Va disminuyendo esa efectividad a medida que vamos quedando viejos. Los linfocitos B entonces se convierten en células que producen anticuerpos. Los anticuerpos se adhieren a los antígenos específicos y facilitan la destrucción del antígeno por parte de las células inmunitarias. Los linfocitos T atacan los anticuerpos directamente y ayudan a controlar la respuesta inmunitaria. También liberan químicos conocidos como citoquinas, los cuales controlan toda la respuesta inmunitaria. Estas citoquinas o citocinas también lo pueden encontrar. Son, Emi, pásame ahí un antigripal y agua. No paro más con mi alergia. Van a ser los que, comparándolo con esto de seguridad, son como los serenos de los barrios. Ellos los van a actuar, pero van a dar el aviso, la voz de alarma, ¿sí? Entonces estas citocinas también son importantes en un momento como esto, digamos, para la recuperación. Buscando un antialérgico, un antigripal. Bueno, los linfocitos T entonces son como más específicos y son los que van a defender mejor el organismo. Gracias. Perdón. Bueno, algunas de ellas se multiplican y brindan memoria. Esto permite responder más rápida y eficientemente la próxima vez que esté expuesto al mismo antígeno y en muchos casos puede impedir que usted se enferme. Entonces, estos linfocitos T son los principales formadores de los anticuerpos y que me van a dar esa inmunidad que va a ser duradera. Por eso una vez que se tuvo contacto con el sarampión, por ejemplo, ya después no vuelvo a tener sarampión. Salvo que ese virus del sarampión se modifique por este motivo, que eso lo vamos a ver al final, y entonces sí puede haber una nueva variante de sarampión y nuevamente infectarme. Pasa esto con muchas enfermedades, sí que aparecen nuevas variantes. Ahora mismo, sí, con el COVID, van apareciendo nuevas variantes y la persona puede volver a enfermarse, ¿sí? Hay gente que ya tuvo 2 veces COVID. Vamos a las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son proteínas de importancia vital que circulan en el torrente sanguíneo y realizan una amplia variedad de funciones. Influyen notablemente sobre el equilibrio de nuestro sistema inmunitario. Son las que van a ir actuando, ¿sí? Todo el tiempo están defendiendo de cualquier partícula extraña que ingrese a nuestro cuerpo porque están distribuidas en todo nuestro cuerpo. Influyen sobre el control de los procesos inflamatorios, sobre la regeneración de los tejidos destruidos después de un traumatismo o de intervenciones quirúrgicas, y también sobre el mantenimiento de las funciones de los órganos, porque están distribuidas por todos lados. Entonces, si yo me corto la piel, acá van a venir las inmunoglobulinas a proteger la zona que está siendo afectada, ¿sí? Protegen toda la zona para que no ingrese nada peligroso en ese lugar. Son importantes con respecto a la comunicación entre nuestro sistema inmunitario y nuestro sistema nervioso, la coagulación y el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque va a necesitar el sistema circulatorio para poder llegar a determinados lugares.
¿sí? Cuando ustedes ven, por ejemplo, que dan el aviso que pasó algo, uno empieza a ver cómo se movilizan la policía o los bomberos, supónganse, de un lugar al otro. Ponen la sirena y van a todas. Bueno, pasa lo mismo con nuestro sistema inmunitario. Cuando se da la voz de alerta de que entró algo, todo el sistema inmunitario se moviliza y a través de la sangre va a llegar a la zona. Esto lo vimos en la parte de inflamación, ¿sí? ¿Se acuerdan que le explicaba que llegaba mayor cantidad de sangre a la zona y salían desde ese vaso sanguíneo, salían hacia el exterior, hacia el tejido, sustancias, plasma, toda esta parte del sistema inmunológico como para poder defender la zona. Por eso esa zona se inflamaba, ¿sí? Bueno, eso lo vimos en inflamación. Bueno, de estas inmunoglobulinas, no todas las inmunoglobulinas van a ser anticuerpos, ahora vemos cuál no. Pero estas inmunoglobulinas actúan mayoritariamente por 3 mecanismos bien marcados. Uno de esos mecanismos es la fagocitosis. ¿Qué es fagocitosis? Comer. Cuando va la inmunoglobulina y lo come directamente a esa toxina que entró. Tienen que ser de pequeños tamaños. Una toxina, directamente van y las comen. Cuando estamos hablando de algo un poquito más grande, como un virus, ¿qué pueden hacer? Pueden unirse y evitar que entren adentro de las células como una barrera, formar como un muro, o evitar que se multipliquen. Entonces lo rodean, pónganle al virus, o rodean la parte sana de las células como para evitar que ese virus toque a nuevas células. Entonces, como pongo una barrera. Y el tercer mecanismo, cuando estamos hablando ya de un tamaño más grande, como una bacteria, en ese caso estas inmunoglobulinas no las pueden comer. Entonces lo que van a hacer es marcarlas para que sí puedan venir las grandes células que son los glóbulos blancos comedores y esas sí las puedan comer. Entonces es, para que ustedes tengan una idea, vieron ahora que se marca con el láser a dónde va a ir la bala, ¿sí? Es marcar para que puedan matarlas. Antes, en las películas de guerra de antes, ¿qué hacían? En la selva, para que sepan los bombarderos dónde tirar las bombas, marcaban con humos de colores, ¿sí? Un humo rojo marcaba dónde estaba el enemigo para que pudieran tirar las bombas en los aviones. Siempre se manejó con ese mismo sistema y ese sistema es lo que se puede aplicar para explicar cómo funcionan estas inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces, 3 mecanismos: o la comen, o la recubren para que no se multipliquen, o las marcan para que vengan otros y las puedan comer. No es difícil, digamos, esto. Estas inmunoglobulinas externas, las que me prestan, ¿sí? Ya, yo no las fabriqué, sino que me las prestan. Cuando hablamos de inmunoglobulinas humanas, van a perdurar aproximadamente 3 meses en nuestro organismo. Por ejemplo, estas inmunoglobulinas que le pasaron los que tenían COVID a los pacientes que estaban internados. Cuando hablamos de inmunoglobulinas de suero de animales, como el suero equino, estamos hablando de 2 semanas. Por ejemplo, el suero antiofídico. Y fíjense la importancia de la inmunoglobulina materna, que van a permanecer entre 5 y 9 meses en el bebé. O sea que justifica plenamente la frase de las abuelas: el bebé que toma teta es más sanito. Bueno, creo que les di a todas. Ahí está. No le encontraba una que me faltaba. Bueno, ahora sí. Bueno, estas inmunoglobulinas entonces son las que se terminan. Llega un punto en que se terminan, pero nos dan tiempo para transitar la crisis de una enfermedad, como ahora el COVID, o le dan tiempo a que el bebé, por ejemplo, que toma la teta, tenga la oportunidad de recibir vacunas, ¿sí? Y hacer que ese sistema inmunitario se vaya madurando con el tiempo. Ustedes van a ver que la gran mayoría de las vacunas están desde el nacimiento
hasta la adolescencia, ¿sí? O sea, está concentrado ahí, que es el momento en que el timo va creciendo y es donde puede fabricar mayor cantidad de linfocitos T. Bueno, hablando específicamente de las inmunoglobulinas, hay 5 tipos básicos. La IgG, IgM, IgE significa inmunoglobulina. La G y la M ustedes escuchan mucho ahora con respecto al COVID, ¿sí? Porque son las 2 inmunoglobulinas que se van a buscar en la sangre. La inmunoglobulina A, la D y la E. Bueno, vamos a ver, dice, son sintetizadas por los linfocitos B, la inmunoglobulina M y la D. Y por las células plasmáticas derivadas de ellos, la inmunoglobulina G, la A y la E. Esta inmunoglobulina M y G, ¿sí? Que son las que se conocen más ahora con todo lo que se habla por el COVID. Se detectan principalmente en el plasma sanguíneo y en el líquido intersticial. El plasma sanguíneo es el líquido de la sangre y el líquido intersticial es el líquido que está en el tejido, ¿sí? Que es de menor cantidad pero está distribuido por todo el cuerpo. Son responsables de las respuestas primarias y secundarias respectivamente y ayudan al sistema fagocítico. O sea, fagocíticos estas son las que van a ir a comer. En un primer contacto con un antígeno se va a fabricar la inmunoglobulina M, por eso son de respuesta primaria, ¿sí? La primera vez que tuvo contacto. Y la inmunoglobulina G quiere decir que antes tuve y ahora el segundo contacto empieza a aparecer esta inmunoglobulina G, porque ya lo conoció. Por eso cuando daban los datos, digamos, de inmunoglobulina G y M, que son los que se van a buscar, es para saber si ya tuvo la enfermedad o es reciente la enfermedad, ¿sí? O sea que si los anticuerpos ya están formados de hace un tiempo, se están formando ahora. La inmunoglobulina A aparece fundamentalmente en secreciones, en todos los líquidos, recubriendo mucosas expuestas al ataque de agentes patógenos externos. Por ejemplo, pueden estar en secreciones como la saliva, las lágrimas, el calostro, que es la secreción de leche, en mucosas del sistema respiratorio, el gastrointestinal y el genitourinario. Fíjense que cubren en todos los lugares donde está el cuerpo expuesto al exterior. Lo que yo coma, lo que yo tome, lo que yo me coloque, ¿sí? O que entra a mi cuerpo a través de cualquier orificio. La boca, el ano, la vagina, ¿sí? La uretra, cualquier orificio en mi cuerpo que puede ser entrada, ahí va a estar esta inmunoglobulina a la defensa, ¿sí? Son como los soldados de la trinchera, quedan escondidos ahí bajo la superficie como para poder defender si es necesario. Las inmunoglobulinas séricas van a aparecer en los ganglios linfáticos y en el vaso. ¿Qué es el ganglio? ¿Qué son los ganglios linfáticos y vasos? El sistema linfático es un sistema, también parte del sistema inmunitario, que corre paralelo al sistema vascular. O sea, como si la ruta fuera la arteria y a los costados están las colectoras. Por la colectora van a ir estos sistemas linfáticos. ¿Qué hace este sistema linfático? Junta la basura. Todo lo que las células no les sirve van a ir tirando hacia el exterior de la célula. Él lo junta y va llevando todo a un gran conducto que termina en el intestino y se elimina con la materia fecal. Así que si ustedes alguna vez se preguntaron, una persona que está en coma, que no está recibiendo alimentos vía oral, ¿por qué sigue generando materia fecal? Porque el cuerpo, por más que yo esté alimentándome por sonda, va a seguir fabricando y tirando desperdicios que este sistema junta y los va a eliminar a través del intestino. Así que en todos esos lugares tiene que haber una línea de defensa que proteja la posibilidad del ingreso de algún virus o bacteria. Cuando tenemos un ganglio inflamado, ¿dónde están los ganglios? Al costado del cuello, se inflaman, ¿sí?
En las axilas también se inflaman si hay alguna infección en la zona. En las ingles es la unión de la cadera con las piernas. Esos son los lugares donde suelen estar los ganglios y donde suelen aparecer unos ganglios inflamados que duelen mucho cuando detectan la presencia de algún microorganismo. Así que supónganse una lesión en mi pierna izquierda, el ganglio de la ingle del lado izquierdo es el que suele infectarse, ¿sí? O sea que esto normalmente es como recolecto toda la basura que está, incluyendo si ingresó algún virus o bacteria, entonces de alguna manera lo tengo que manifestar para que el sistema inmunitario ataque. ¿Qué va a ocurrir ahí? Este sistema linfático lo va a tirar en el intestino y si ahí no hay un mecanismo de defensa, puede ingresar nuevamente a la circulación sanguínea. Así que ese es el problema, digamos, y por qué es importante que siempre haya una buena defensa en nuestro organismo. La inmunoglobulina D es una inmunoglobulina asociada a la membrana de los linfocitos B. Se detectan en bajas concentraciones en el plasma y esta no es un anticuerpo. Esta lo que se va a hacer, digamos, para lo que sirve, es para estimular el desarrollo de las células B, de los linfocitos B. Es como una nodriza, como una niñera, los va a cuidar y va a asegurarse de que esos linfocitos B se desarrollen. Entonces esta no es un anticuerpo. Las inmunoglobulinas E se liberan al plasma por las células plasmáticas, participan en las reacciones de hipersensibilidad, se encuentran en las secreciones respiratorias, gastrointestinal, en el suero, y son responsables de la sensibilidad cutánea, la anafilaxis, reacciones asmáticas y también pueden indicar la presencia de parásitos. O sea, ¿qué van a hacer esta inmunoglobulina E? Estar presente en cualquier tipo de reacción que tenga mi cuerpo. Soy alérgica a la lana y me salió una urticaria, está la inmunoglobulina I causando eso, o sea, como dando alarmas. En una crisis asmática, inmunoglobulina E. Como yo soy alérgica, soy asmática y alérgica, normalmente, si el normal, supónganse, el valor habitual de inmunoglobulina E sea 100, yo tengo 400. A ese nivel, digamos, tengo mi sistema inmunitario elevado en ese sentido para poder dar frente a mis alergias. Ahora ustedes fíjense, me tuve que tomar un antigripal justamente porque tiene ahí antihistamínicos, porque no paraba de tener rinorrea. Rinorrea es cuando chorrea la nariz, cuando es agua, esa agüita transparente de la nariz. Todas esas son reacciones, ¿sí? Reacciones anafilácticas, reacciones alérgicas, reacciones asmáticas, y siempre va a estar intervenida por esta inmunoglobulina E. Cuanto más alérgica yo sea, más inmunoglobulina E voy a tener. También me indican parásitos, dice ahí. No siempre los parásitos están alojados en la parte intestinal. Puede haber parásitos en cualquier tejido, ¿sí? En cualquier tejido. Se han encontrado gusanos hasta en el cerebro. Así que puede aparecer un parásito en cualquier lugar. Bueno, vamos a ver ahora el tema de las vacunas. Dice, es una preparación conteniendo sustancias antigénicas capaces de conferir inmunidad activa y específica frente al correspondiente agente infeccioso. Bueno, ¿qué quiere decir esto? La idea es que una vacuna simule una enfermedad. Nunca una vacuna va a ser igual que la enfermedad, salvo la vacuna de la viruela, que fue la primera que se inventó, que no tiene ningún tipo de tratamiento, y que ahora les cuento bien cómo fue la historia. Esa fue la primera vacuna que se generó, y esta es la primera enfermedad que fue erradicada de la Tierra, se terminó, generó millones de muertes. Hasta el siglo XX se considera que 300 millones de personas murieron a raíz de la viruela, otros quedaron con graves secuelas, pero
fue la primera que se logró erradicar de toda la Tierra. La segunda, que está a punto de ser erradicada, es la poliomielitis. La poliomielitis, las famosas gotitas de la boca, la poliomielitis es una enfermedad que afecta a todo lo que sea el tracto interior, generan parálisis, en algunos casos dificultad para caminar, en otros casos directamente parálisis, y fue responsable de millones de personas que han quedado discapacitadas, han quedado, digamos, en silla de ruedas a raíz de esa enfermedad. Así que son dos enfermedades con un alto impacto en la sociedad que, bueno, una fue ya erradicada y la segunda estamos a un paso. Hay solamente 13 países de todo el mundo en el que todavía se puede detectar poliomielitis. En la Argentina ya fue erradicada. ¿Sí? Argentina es uno de los países que no tiene más poliomielitis. Pero todavía tenemos vivas personas que sí han sido víctimas y que hoy están en silla de ruedas. Bueno, todas las vacunas tienen el mismo proceso. Estímulo y respuesta. O sea, lo que hacen es pincharle al sistema inmunitario para que el sistema inmunitario reaccione y forme los anticuerpos necesarios. Siempre va a ser igual. Pero el tiempo que tarda no es igual en todos los casos. Por ejemplo, para la gripe tiene un tiempo de 15 días. O sea, yo vacuno para la gripe y dentro de 15 días voy a empezar a tener los anticuerpos. Para la vacuna del HPV, eso se extiende a casi un año, hasta que empieza a los 7 meses aproximadamente a producir los anticuerpos, y hasta que tiene una cantidad que sea suficiente es casi un año. Por eso, las vacunas del HPV, y eso lo vamos a ver nuevamente cuando veamos enfermedad de transmisión sexual, la vacuna del HPV se coloca a los 11 años. ¿Por qué? Porque necesita todo un año para poder tener los anticuerpos necesarios. ¿Y por qué esa fecha es importante? Porque estadísticamente a los 12 años es el inicio sexual de la mujer acá en la Argentina. Por eso se vacuna a esa edad. No todas las nenas de 2 años tienen sexo, pero estadísticamente esto incluye violaciones y demás, hacen que el inicio sexual en la Argentina en la mujer sea de 12 años. Hay que rever un montón de situaciones, digamos, porque es una edad que la ley considera como violación, pero eso significa que hay muchas nenas de 4, 6, 8 años que son violadas y son las que bajan esta edad cuando yo hago la estadística. Así que, bueno, mientras que siga habiendo niñas violadas, estos valores van a ser bajos. Esto muchas veces es uno de los planteos que hacen los padres. Dice, es una nena, ¿cómo le van a vacunar? Estadísticamente es 12 años. ¿Sí? Por supuesto, una nena violada a los 6, a los 8, a los 10, ya se considera sexualmente activa, así que por más que después no vuelva a tener sexo, pero estadísticamente ya figura como necesaria de la vacuna. Bueno, las vacunas se utilizan para reforzar entonces el sistema inmunitario y prevenir enfermedades graves o que puedan ser potencialmente mortales. O sea, algunas son mortales y otras van a ser gravemente discapacitantes, o sea, que generan discapacidad. La vacuna le enseña al cuerpo cómo defenderse cuando microorganismos como virus o bacterias la invadan. Las vacunas lo exponen a una cantidad muy pequeña y muy segura de virus o bacterias que han sido debilitados o destruidos. En muchos casos las vacunas se hacen con partes de las cubiertas, partes de esas proteínas que el sistema inmunológico reconoce. Entonces muchas veces digamos que lo que se va a tener son una solución de pedazos de la cápsula de los virus, por ejemplo. Se van a utilizar virus o bacterias muertas. La mayoría de las vacunas están hechas así. Son algunas las que utilizan virus y bacterias atenuados, que quiere decir que están vivos pero están como dormidos.
Su sistema inmunitario aprende luego a reconocer y atacar la infección si está expuesto a ella posteriormente en su vida. Como resultado de esto, no se enfermará o puede tener una infección más leve, lo que ocurre ahora con el COVID, ¿sí? La vacuna ayuda a que la enfermedad no sea tan grave. Esta es una forma natural de hacerle frente a esas enfermedades infecciosas. Y ahí ustedes tienen un gráfico de un dibujito de lo que decía recién. Esa vacunación le permite a mi sistema inmunitario aumentar las defensas, ¿sí? Aumenta, reconoce. Entonces, cuando aparezca la infección natural, ¿sí? Los verdaderos malos que aparezcan, voy a fabricar mucho más rápido esa respuesta secundaria, ¿sí? Eso es lo que significa. La respuesta primaria es el contacto con la vacuna y la respuesta secundaria se va a dar cuando el verdadero malo ingrese a mi organismo. O sea, como que el sistema inmunitario ya sabe lo que tiene que hacer. Vamos a los tipos de vacuna. Vamos con los microorganismos vivos. La primera vacuna compuesta por microorganismos naturales no modificados fue la vacuna clásica de Jenner contra la viruela. Esto es lo que le decía hace un ratito. Se cree que unos 300 millones de personas murieron a causa de la viruela en el siglo XX, hasta el siglo XX, y la viruela de origen natural fue declarada erradicada de la faz de la Tierra en 1980 gracias a la vacunación. En aquel entonces, estamos hablando de 1700, ¿sí? Cuando fue la vacuna de Jenner. A ver si le puse la historia de Jenner. Acá está la historia de Jenner. Bueno, le cuento cuando llegamos a esa parte entonces, porque es muy linda la historia de Jenner. Bueno, esto entonces, microorganismo vivo, prácticamente la vacuna de la viruela, la única. Vacunas atenuadas. Están compuestas por microorganismos vivos que han sido mutados artificialmente para que pierda la virulencia. Virulencia es lo malo que son, pero aún conservan su inmunogenicidad. ¿Qué quiere decir inmunogenicidad? La capacidad de hacer que mi sistema inmunitario fabrique los anticuerpos. En este tipo de vacunas tenemos una inmunidad fuerte, duradera. Normalmente una sola dosis es suficiente. Ustedes en el calendario pueden llegar a ver que una sola vacunación es. Y el problema que tiene este tipo de vacunas es que hay riesgo de reversión. O sea, como están dormidas, pueden llegar a activarse nuevamente. Para esto, en este caso, digamos, este tipo de vacunas no se pueden aplicar en aquellos pacientes que están con el sistema inmunitario bajo. Pacientes con HIV, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con algún proceso que hace que su sistema inmunitario baje, por ejemplo, un trasplante, o aquellos pacientes que reciben grandes cantidades de corticoides, que los corticoides también bajan. O sea, siempre tiene que haber una consulta con el médico y el médico recomendar específicamente una vacunación. Las vacunas de toxoides, la antitetánica, por ejemplo, las vacunas toxoides contienen una toxina o químico producido por la bacteria o virus. Estas vacunas lo hacen inmune a los efectos dañinos de la infección en lugar de la infección en sí. O sea, en lugar de afectarle a la toxina que ingresa, lo que hace es crear más resistencia en el tejido para que esa toxina no le afecte. Se pueden utilizar repetidas veces ante exposiciones, y algunos ejemplos son las vacunas antidiftérica y la antitetánica. La antitetánica es la que más se utiliza y la que más se suele recomendar cuando hablamos de pacientes que tienen problemas pulmonares. ¿Por qué? Porque el pulmón está dañado y es una puerta de entrada. Cualquier puerta de entrada que aparezca en el cuerpo se puede aplicar en la antitetánica. La mujer embarazada se aplica 2 en el transcurso del embarazo, 1 al principio y 1 cerca del parto para facilitar, digamos, la defensa en el momento del parto. Pero por ahí la gente asocia que se tiene que colocar una antitetánica después que tuvo algún, o supónganse, un accidente con algo herrumbrado. Está bien, pero también hay que aplicar antitetánica en el caso de una quemadura grave, en el caso de picaduras de alacranes, en el caso de mordeduras de animales,
¿Por qué? Porque esos antígenos, esas toxinas pueden estar en cualquier parte. Están en la tierra, están en la saliva, en la saliva de los animales. ¿Sí? Cualquiera que tiene contacto con la tierra puede tener la toxina también. Así que esta es de aplicación múltiple las veces que sea necesaria. Cuando no hay ningún elemento, se considera cada 10 años una antitetánica. Bueno, vamos con las vacunas muertas o inactivadas. Pueden contener microorganismos enteros, algunas toxinas modificadas o partículas moleculares. Normalmente, cuando habla de partículas, pedazos de la cápsula, ¿sí? Que es donde están las proteínas. ¿Qué característica tiene esta? Tiene una inmunidad menos intensa, o sea, no son tan potentes la vacuna, por eso se necesita repetir las dosis. Ustedes en el calendario pueden llegar a ver que se aplica, supónganse, a los 2 meses, a los 6, a los 8, ¿sí? Se van a repetir esas dosis. Su principal ventaja es la seguridad, porque están muertas, no van a resucitar. Este tipo de vacunas sí se pueden aplicar en aquellos pacientes con el sistema inmunitario bajo. Estas son las últimas que aparecieron, las vacunas recombinantes. Por tecnología genética se transfieren genes de diferentes antígenos que pueden producir respuesta inmune en organismos de fácil crecimiento como las bacterias. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que tengo un virus muy malo. La primera vacuna que se hizo con esta técnica fue la vacuna de la hepatitis B. La hepatitis B es sumamente peligrosa, se contagia igual que el HIV, pero mata mucho más rápido. ¿Sí? Sin tratamiento la hepatitis B mata en meses. Sin tratamiento la HIV va a matar en años, ¿sí? 3 años, alrededor de 3 años mata el HIV sin tratamiento. Pero esta hepatitis B puede matar en meses si no se trata. Les doy un ejemplo de quién murió por hepatitis B, el marido de Mirta Legrand, ¿sí? Por hepatitis B. No es lo mismo ni se contagia igual que la hepatitis A. La hepatitis A se contagia por materia fecal. Cuando alguien va al baño, se limpia, no lava las manos y a través de ahí va a repartir, digamos, el virus por otros lados. En cambio, la hepatitis B se transmite igual que el HIV. No es por contacto, sino que es a través de fluidos. Vamos a las características que tiene esta vacuna. Puede inducirse en la bacteria que aumenten la producción de las proteínas deseadas, facilitando así la purificación del antígeno recombinante. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Cuando tengo un virus que es muy malo, tomo a ese material genético de ese virus y los voy a colocar en bacterias buenas. ¿Sí? Hay muchas bacterias que son buenas, las que forman parte de nuestra flora natural del cuerpo. Las bacterias tienen una capacidad que es de multiplicarse rápidamente. También se pueden utilizar hongos, que los hongos también tienen la capacidad de multiplicarse rápidamente. Bueno, ¿qué significa la tecnología genética? Que hacen una combinación de los genes del virus y la bacteria. Entonces, ese nuevo organismo que se forma no tiene nada que ver ni con el virus ni con la bacteria, ¿sí? Es nuevo, es inofensivo, pero tiene la propiedad de tener las proteínas que hacen que el sistema inmunitario reconozca y después ataque. Son mucho más seguras ya que no hay posibilidad de contaminación con los genes originales porque ya no existe, ¿sí? O sea, se recombinó y formó una nueva combinación de genes. No es que formó algo nuevo más malo, ¿sí? O sea, generó algo que no es compatible después. Bueno, vamos a la historia de la vacunación de Jenner. Fíjense, el año 1790. Estamos hablando siglo XVIII. El contexto, para que ustedes entiendan en esa época qué pasaba. Era una época donde existían 2 tipos de viruela, una humana con una mortalidad del 30%, y una versión menos violenta que afectaba a las vacas. Esa mortalidad del 30% significa que vieron que decíamos que hasta el siglo XX, 300 millones de personas habían muerto hasta el siglo XX.
Imagínense, esos son el 30%. Así que imagínense la cantidad de gente que se vio afectada en el transcurso de estos siglos. Jenner observó que una ordeñadora, Sarah Nelmes, no se contagiaba, ¿sí? A pesar de que en la casa había personas que tenían la viruela humana. Él se dio cuenta que las vacas no morían, ¿sí? Que las vacas tenían viruela. La viruela son heridas, ¿sí? Son lesiones que van apareciendo y que pueden incluso hasta cubrir completamente a la persona. Estamos hablando de una época donde no había antibióticos, ¿sí? O sea que cualquier infección masiva mataba a las personas. Jenner observó entonces que esta ordeñadora estaba en contacto con las vacas enfermas, pero que no se contagiaba cuando estaba en contacto con sus familiares en la casa. ¿Cuál era la hipótesis que él planteó? Era científico, era un médico. Que Sara, al estar en contacto con una versión menos mala de la enfermedad, lograba de alguna manera poder defenderse de la versión más mala de la enfermedad, ¿sí? O sea, por estar en contacto con la menos mala, me daba determinada seguridad para poder defenderme. Dijo, tengo que probar mi teoría, ¿sí? ¿Y qué hizo? Tomó un niño, James Phipps, tenía 8 años. Hoy no se puede hacer porque hoy toda la reglamentación y las normativas respecto a la investigación con vacunas prohíbe cualquier uso de vacuna en infantes, ¿sí? Se prueba siempre en otros tipos de animales y de personas que se ofrecen para ser voluntarios. Le colocó material de las heridas, por eso esto se habla de virus vivos, porque sacó material, son heridas con pus, lo que genera, sacaba material de pus de las heridas de la vaca y se los pinchaba, se inoculaba. Inocular es un pequeño pinchazo para que ingresen dentro de la piel. Y le inoculó, digamos, a este niño. Esperó un tiempo y después le colocó lo mismo, pero con la viruela humana. Cuando hizo esto, Phipps no se contagió. Por lo tanto, pudo demostrar su teoría de que al estar en contacto con una enfermedad menos mala, permitía al cuerpo generar algún tipo de defensa. Todavía no entendía por qué, pero pudo interpretar lo que pasaba, para poder defenderse de la que era la versión más mala. A partir de ahí, no estamos hablando de la época de la globalización que con un clic se enteró todo el mundo, sino que a poco esta teoría de él fue desparramándose por toda Europa y esto hizo que España sea uno de los principales países donde empezó a hacer vacunaciones. La primera campaña de vacunaciones justamente se hizo en 1801, fíjense, 11 años después de esto, justamente a aquellos que eran de toda la parte de la Marina. ¿Por qué? Porque estaban en plena época de conquista, ¿sí? Así que había muchas, digamos, frecuentaban América, frecuentaban las Indias, todos los lugares donde tenían colonias españolas, británicas, portuguesas, holandesas. Así que de a poco fue haciéndose obligatorio en todos los marinos que estuvieran vacunados. La gran cantidad de enfermedades que trajeron de Europa hacia las Américas fue terrible, pero también se llevaron enfermedades que existían acá y la llevaron hasta Europa y también fue terrible allá. O sea que esto de pasarse de un lugar al otro, ustedes hoy lo pueden ver con el COVID, ¿sí? Uno que viaja en un avión infectó a todos. Pasó lo mismo con la gripe porcina en el 2009-2010, ¿sí? O sea, uno en un avión, un turista que vino de México, infectó a todo un avión cuando veníamos y ese avión bajaron en Ezeiza, se repartieron por Aeroparque en todas las provincias y tuvimos prácticamente una explosión en todo el país de gripe porcina. Así que nuevamente ahora ustedes ven con todos los viajes y demás, es justamente donde se transmite la forma de transmitir estas enfermedades.
Otro dato importante fue para 1874, fíjense que ya estamos hablando casi 100 años después, Alemania fue el primer país donde hizo obligatoria la vacunación en los niños menores de 1 año de vida. ¿Qué creó así? El calendario de vacunación. ¿Por qué es importante el calendario de vacunación de un país? Son distintos, cada país tiene su calendario de vacunación en base a las necesidades que tiene su país. No son iguales las enfermedades en todas partes del mundo. Pero cuando está en un calendario oficial, lo que hace es ser obligatoria y por el otro lado ser accesible, ser gratis, para que pueda ser accesible a toda la población. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que tienen que medir, y ahora con esto todo lo que tenga que ver, los debates que hay con respecto a la vacuna, lo que se tiene que cuidar es la salud pública, ¿sí? Y la salud pública, la salud de todos, es siempre más importante que las decisiones personales. Por eso las vacunas que son obligatorias, los padres están obligados a colocar a los hijos. ¿Por qué? Porque si no se vacunan, pueden empezar a generar en ellos nuevas cepas, y esto es lo que ocurre con el COVID, que se van generando nuevas cepas, nuevas variantes, porque se van adaptando, y eso vuelve a iniciar todo el circuito. Durante un buen trecho de 1900, del siglo XX, empezaron a surgir muchos grupos que son antivacunas. Hay grupos que están totalmente establecidos y que tienen un gran porcentaje de la población científica también avalando esto. Empezaron una campaña de no vacunación y ¿cuál fue el resultado? La reaparición del sarampión, pero en una versión más mala. Por eso se hicieron revacunaciones en algunas personas, determinados años, digamos, ¿para qué? Para potenciar el sistema inmunitario para que pueda enfrentar a ese nuevo sarampión que dieron lugar. Si todos nos vacunamos, evitamos la transmisión. Eso es lo principal. ¿Sí? Cuando todas las personas se lograron vacunar con la viruela, con la vacuna de la viruela, se terminó la viruela. Cuando todas las personas de un país, por ejemplo Argentina, se llegaron a vacunar con la Sabin, terminamos con la poliomielitis. Entonces, esa es la idea de la salud pública, ¿sí? Es principal la salud pública respecto a cualquier opinión que puedan tener los individuos que forman esa sociedad. Ahora hay un gran debate porque muchas empresas ponen de condición que para seguir trabajando en la empresa se tienen que vacunar. Y hay un gran debate respecto a eso. Yo soy libre de elegir vacunarme o no, pero el tema es que yo no le puedo exponer a mis compañeros de trabajo a una decisión mía particular de no querer vacunarme, siendo un potencial formador de nuevas cepas. Si yo me contagio, yo puedo, como no tengo los anticuerpos, yo puedo modificar a la enfermedad, crear una nueva cepa y esa cepa ser peligrosa para mis compañeros. Entonces ahí está la mayoría, ¿sí? La protección de la mayoría o la relación laboral de una persona que no se quiere vacunar. ¿Sí? O sea, para mí es una decisión totalmente lógica. Lo mismo los chicos en la escuela, lo mismo, digamos, en cualquier situación. Eso es la importancia, digamos, en lo que ustedes tienen que aprender a razonar también de lo que significa negarse a una vacunación. Todo esto después, que el chip, que esto, que lo otro, eso no tiene absolutamente nada que ver. Si nos querían colocar chip, hubieran puesto chip en la Coca-Cola, mucho más fácil de llegar a todas las personas. Así que hay cuestiones que hay que también un poco razonarlas. Las fechas de introducción a las vacunas, fíjense, en el siglo XVIII fue solamente esta, la viruela, pero marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque los científicos de la época empezaron a investigar sobre otras enfermedades que eran las que les preocupaban en esa época, ¿sí? No las de ahora. En el siglo XIX empezaron a aparecer vacunas contra la diarrea, la rabia, el tétano, la difteria, la peste negra,
¿sí? Todo lo que tenía que ver con la problemática social que tenía la Europa en aquel entonces. Sobre todo por la falta de higiene. Todas estas situaciones, y a partir de la peste negra, se tomó conciencia de lo que significaba la limpieza. No se bañaban porque creían que el baño debilitaba la piel, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, los científicos que de esa época estaban investigando empezaron a darse cuenta que lo importante era la limpieza, mantener aseadas a las personas para evitar estar en contacto con, sobre todo, orina y materia fecal. Antes se tiraba, no había baños, ¿sí? Se tiraba por la ventana, así que imagínense, uno iba caminando por la calle y le llovían orina y materia fecal. Siglo XX, ya estamos hablando con nuevas tecnologías y demás, es donde está el boom de las vacunas, ahí es donde surgen todas las vacunas que hoy nos colocan en el calendario de vacunación, así que fue verdaderamente algo muy importante con respecto a eso. Muchas de estas enfermedades no tenemos en nuestro país, o a veces sí podemos empezar a atraer a través del turismo. Esto lo vamos a ver en enfermedad de transmisión sexual, pero linfogranuloma venéreo es una enfermedad venérea que no existía en la Argentina hasta el año 2018. En el año 2018 empezó 40 casos acá en la Argentina. Era una enfermedad exclusiva de Asia, ¿sí? Bueno, y a través del turismo sexual que hacían algunos hombres, ¿sí? Que se iban, yo decía el efecto de la película ¿Qué pasó ayer? Se iban de turismo sexual y bueno, se trajeron la enfermedad y acá empezaron a contagiar a la gente acá que no tenía los anticuerpos para eso, y de golpe aparecieron 40 casos. A partir de ahí se está monitorizando la enfermedad para justamente que no aumente mucho la cantidad, pero más o menos 40, 30 y pico al año tenemos. En el siglo XXI, estas son las vacunas que se están haciendo ahora acá tendríamos que agregarle la vacuna del COVID, apareció la vacuna del HPV, apareció la vacuna del rotavirus, que es una enfermedad digestiva, de colitis, apareció, o sea, nosotros acá no es importante, pero en países asiáticos sí es muy importante. Apareció la vacuna para prevenir las adicciones, que eso se está haciendo pruebas ahora acá en la Argentina, se está haciendo con voluntarios, ¿sí? para poder hacer. Apareció la vacuna del HIV también, que se está haciendo voluntarios también acá. O sea que se va avanzando, digamos, mucho con respecto a la vacunación. Y siempre la idea es tratar de mejorar la situación de aquellas enfermedades que son características de una determinada época. Bueno, hay otros grupos de vacunas que son las vacunas terapéuticas, se utilizan como tratamiento, no es para prevenir la enfermedad, sino que es para tratar aquellas enfermedades después que aparecieron. Están diseñadas para ser inyectadas después de, digamos, que aparezca el diagnóstico de la enfermedad. Lo que hace es estimular al sistema inmunitario para que fabrique más linfocitos T y que puedan ir armando los anticuerpos a una velocidad más rápida. Esto se usa mucho en todo lo que sea el tratamiento para la alergia, para el asma, para el tratamiento para reducir los tumores, ¿sí? Se está usando mucho ahora con el tema de probar en distintos tipos de cánceres. La idea en este caso es bombardear al sistema inmunitario para que pueda generar los anticuerpos necesarios para poder reducir, ¿sí? Que ataquen al tumor y que no crezca en tamaño. ¿Por qué es importante esto? No es lo mismo sacar, ¿sí? Quirúrgicamente un tumor de un tamaño pequeño a uno grande, ¿sí? Siempre el riesgo, cuanto más grande es el tumor, más riesgo hay de complicaciones en la cirugía. Entonces, en ese sentido, se está trabajando en distintos tipos de cánceres. Apareció la vacuna de cáncer de pulmón, por ejemplo, linfomas, melanomas, cáncer de piel, linfomas, cáncer de tejidos,
cánceres de riñón, de mama, de ovarios, de próstata, de colon, de recto. ¿Sí? O sea que es una gran cantidad, digamos, que se está investigando al respecto. Ya apareció la del cáncer de pulmón. Vacunas terapéuticas. Vamos también, se está haciendo con el tema del uso del HIV. Eso está ahora en investigación, se está haciendo con voluntarios sanos acá en la Argentina, y la investigación siempre está en sus primeros pasos, digamos. El principal objetivo es educar al sistema inmunológico para que pueda responder potente y efectivamente contra el virus. Se desconoce si esto es posible. Se espera que las respuestas inmunológicas específicas al HIV, inducidas por la vacuna, detengan la replicación del HIV después de la suspensión del tratamiento por más tiempo. ¿Qué quiere decir esto? La idea es hacer que la enfermedad sea más lenta. O sea, cuando yo no puedo prevenir el contagio, por lo menos hacer que la enfermedad sea más lenta en el tiempo. Esto ayuda justamente a que la calidad de vida de las personas pueda avanzar. En un momento, cuando apareció el HIV y no había un tratamiento específico, el HIV llevaba aproximadamente 3 años para matar a la persona, ¿sí? Llegar hasta la etapa de SIDA, que es la última etapa de conversión, donde el sistema inmunitario colapsa y a partir de ahí, digamos, cualquier enfermedad mata, ¿sí? Normalmente mueren por cualquier cosa. Bueno, esto lo que permite es justamente que ese tiempo de vida se pueda extender. Las medicaciones que se fueron inventando a partir de ahí le fueron dando margen de vida que hoy podemos hablar de 15, de 20 años. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cada vez hay infectados con menor edad. ¿Sí? Antes el promedio era alrededor de 50 años, entonces darle 20 años a una persona de 50 era hacerlo llegar a la vejez. Pero hoy se están infectando chicos de 15 años, menos. Entonces, darle 15 años, 20 años, no es nada. Así que con la vacuna la idea es hacer que esa enfermedad sea más lenta y yo pueda hablar de 40 años, 50 años de tener una enfermedad que se vuelva crónica, pero que alargue, digamos, lo más posible la llegada del SIDA. Que va a llegar, ¿sí? O sea, lamentablemente hasta que no se encuentre una cura definitiva, esto es así, pero no podemos, digamos, la idea es prolongar la calidad de vida de esa persona. La Organización Mundial de la Salud es la encargada de controlar todo lo que tenga que ver con la calidad y seguridad de las vacunas a nivel mundial. Ella interviene en todo lo que sea la investigación, el desarrollo, la fabricación, la autorización, el transporte, la conservación de las vacunas y el uso y la eliminación de los materiales que quedan. Ahora con el tema del COVID ustedes esto lo tienen más claro porque constantemente las noticias están dando respecto a alguna de esas cosas. La conservación, distintas vacunas tienen distinta manera de conservar, bajo 0, 70 grados, la de Sputnik. Son todas situaciones en las cuales hay que prestar atención porque que esa vacuna sirva o no muchas veces tiene que ver con esta conservación. Hemos tenido acá en Argentina, lastimosamente, vacunas que se han perdido por no mantenerla en las condiciones que tenían que hacer. Y también, si ustedes tienen algún abuelo de PAMI que se vacuna con la antigripal y la neumocóxica todos los años, en la farmacia también tienen todo un protocolo para hacer ese tipo de vacunación. Lo primero que tienen también que tener es justamente un mecanismo de regresar todo el material de descarte, todas las vacunas que no se usaron y todas las vacunas que se vencen, porque no se pueden tirar en cualquier lugar, ¿sí? O sea, se tiene que destruir también para que no contamine el medio ambiente. En la Argentina, la disposición del ANMAT, la número 705 del año 2005, clasifica las vacunas como convencional y nobles. ¿Cuáles son las convencionales? Las comunes, las conocidas, las que están aprobadas a nivel mundial, ¿sí? Las que están, ya hay amplia bibliografía al respecto. Y las nobles o nuevas son las que todavía no se cuentan con mucho historial, no hay antecedentes de la seguridad, la eficacia, y también se consideran nobles
aquellas vacunas convencionales en las cuales se coloca algún tipo de cambio. Le cambié alguna sustancia o le cambié la vía de administración o cambié algo, se considera como nueva y ahí sí le exigen, digamos, un montón de documentación al respecto. En la Argentina se controla el proceso productor, el laboratorio, ¿sí?, que lo va a fabricar, la información preclínica, o sea, los estudios en animales que se hicieron, sobre todo los estudios de toxicidad y farmacocinética y farmacodinamia. ¿Se acuerdan lo que vimos? Farmacocinética, lo que el cuerpo le hace a la droga, y farmacodinamia, lo que la droga le hace al cuerpo. La información clínica en humanos voluntarios, o sea, se anotan para utilizar la vacuna. En este caso se hacen los estudios clínicos, fase 1, 2 y 3, que en esos estudios lo que se va a ir haciendo va a ser justamente probar la seguridad, la composición y si realmente es eficaz esa vacuna o no. También se hace todos los estudios que tengan que ver con farmacocinética y farmacodinamia en humanos. Y por último, el esquema de farmacovigilancia, que es el que va a estar vigente en todo momento que esa vacuna está a la venta. Bueno, acá ustedes tienen un calendario de vacunación para que tengan una idea. Ahí ustedes pueden ver, esto de España, ¿no? Ustedes pueden ver las que se repiten, ¿sí? Esas son las que son atenuadas. Se van a necesitar varias colocaciones para poder tener un efecto real en el cuerpo. Ahora tienen, este es un calendario que me gustó con el tema de los dibujitos y está muy completo. Tiene todo lo que es desde recién nacido, los primeros meses, después a medida que va quedando adolescente, y tiene también, bueno, cada 10 años el personal de salud y las embarazadas y después el puerperio, después del parto. ¿Sí? Me pareció interesante toda la clasificación que tenía. Bueno, listo, ahí estamos con el tema de vacunación. Es importante entonces que ustedes investiguen, que ustedes busquen la información. Yo soy pro vacuna. ¿Para qué? Para que puedan tener una justificación. Los antivacunas normalmente lo que plantean es justamente la decisión de que no incorporar al cuerpo sustancias extrañas. El tema es que todo el tiempo nuestro cuerpo está expuesto a sustancias extrañas. Lo que tengo que tratar de hacer es tener las defensas necesarias para poder enfrentarme a esas enfermedades. Con respecto específicamente a la vacuna del COVID, generó tanta suspicacia y tanto miedo, porque al inicio de todo esto, mucha de la parte científica salieron a explicar la metodología de investigación en vacunas, y es cierto, la investigación en vacunas dura largos periodos, ¿sí? Estamos hablando de años de investigación para sacar una vacuna. Pero en este momento de crisis y la necesidad urgente por la gran mortalidad que se estaba produciendo, acortaron esos tiempos. Entonces, muchas veces, y sobre todo con estas vacunas, lo que se fue haciendo en forma paralela con un grupo clase 1, hay la fase 1, fase 2 y fase 3 en diferentes grupos al mismo tiempo, como para poder ir avanzando. Ninguna de las vacunas que están han demostrado que tienen algún tipo de peligro para la población, ninguna de las que están. Algunas están autorizadas en Europa, otras no, otras están autorizadas en nuestro país, otras no, porque eso cada una de las autoridades sanitarias van a regular, ¿sí? Y pueden autorizar o no a criterio personal, digamos, a criterio, digamos, particular del país. Pero ninguna de las vacunas que están en el mercado hoy han demostrado que tienen algún tipo de problema de chip y todo lo demás que se ha escuchado. En la Argentina estamos con todavía muy baja carga de vacunación. Eso significa que hay muchas personas que todavía son potenciales modificadores del virus, ¿sí?
Estamos ahora en pleno auge con el tema de la cepa Delta, pero ya ingresó al país la cepa Epsilon, ¿sí? Que se aisló hasta el momento, pero habría que ver cuántas más personas que no se enteraron todavía que tienen la cepa Epsilon dando vuelta. En Perú está la cepa Lambda, otra cepa. Esta cepa Lambda es la número 1, ¿sí?, en contagios en Perú. O sea que bastaría un turista peruano o un argentino que vaya a Perú como para traer hacia acá nuevamente esa cepa. Las vacunas no están preparadas para esas cepas porque se hicieron en base a las primeras cepas que circularon, ¿sí? Entonces, por más que yo tenga las dos vacunas colocadas, si me pongo en contacto con la Epsilon, me voy a enfermar igual, ¿sí? Y con todo mi historial de asma y demás, eso es lo que me pone en personal de riesgo. Eso es lo que quiero transmitirlo a ustedes, eso es lo que ustedes como agentes sanitarios, que entiendan, ustedes tienen la libertad de pensar como ustedes quieran, pero siempre busquen una justificación a su pensamiento, no es porque sí o porque no me gusta Cristina o porque no me gusta Macri o la decisión que sea, no tiene que ver con la política partidaria, tiene que ver con la política sanitaria que tome un país, ¿sí? Bueno, estamos entonces. Como todos, digamos, cualquier cosa, duda que tengan y demás, estoy disponible, digamos, me mandan su consulta y yo les contesto, ¿sí? Nos vemos entonces, hasta la próxima.